Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Alguien esta semana me preguntó por este plugin. ¿Ya tiene la revisión del plugin de la gente de BoostTech, su Model N Channel? Le dije no, está próximamente a llegarme. Y me llegó. Así fue. BoostTech me envió entonces la licencia de esta belleza y hoy quiero compartirle la revisión oficial del mismo en español. Este plugin modela preamplificadores, compresores, ecualizadores y transmisores transmitter de fabricación británica. Modela múltiples unidades reales, incluidas unidades antiguas, unidades recientes y unidades modificadas, y puede ser utilizado en combinación, o sea, podemos combinarlas todas, que es el plus que tiene esta herramienta. Tener un previo vintage con un ampli moderno, con un compresor modificado, que eso te da un carácter sonoro único, exclusivo. Este Model N Channel no se limita a modelar el sonido de previos o la composición y el ecualizador original. Cuenta con un modelado específico de las cualidades del sonido y los tonos enrutados en grandes estudios de grabación, incluidos los sonidos a través de consolas británicas, cables, bahías de conexión, incluso los compresores analógicos digitales podemos agregar claramente un fuerte carácter analógico y textura analógica a nuestros audios. Así que este plugin no solo reproduce la calidad del sonido o el timbre o la textura del instrumento original, sino que agrega un plus, y más con esas versiones modificadas que agregaron. Miremos un poco entonces a detalle las características de esta herramienta que incluye, y vamos evidentemente a probar el potencial que encierra esta herramienta. Desde ya te adelanto, quieres probarlo tú mismo. En la descripción te dejo el enlace al sitio web del desarrollador. Allí puedes descargar un trial o puedes adquirirlo si estás interesado en este plugin. Entre las características iniciales a mencionar tenemos que está diseñado utilizando una tecnología patentada de simulación de circuitos analógicos patentada por la gente de BoostedQ. Incluye 3 tipos de previos, 2 tipos de compresores, tenemos 3 tipos de ecualizadores, 5 simuladores de circuitos analógicos, funciones de ajuste de condición, tenemos oversampling hasta de 2x interno y procesamiento interno de 64 bits para sonidos transparentes actuales. Y hace una carga baja de la CPU, que es a veces el temor de muchos. Consume muchos recursos, tiene una carga bastante baja. Vamos inicialmente a escalar su interfaz. Podemos hacerlo más grande desde acá inicialmente para visualizar mejor controles y etiquetas. Si estás en una pantalla portátil pequeñita, es más fácil visualizar así, ¿ok? Y tenemos parte superior. Si damos clic, por ejemplo, acá, acceso a los presets, puedes ver que tenemos una lista bastante importante de presets. Desde aquí podemos ampliar una ventana adicional que puedes ver. Podemos entonces bloquear parámetros. Entonces, ¿qué puedo bloquear? Por ejemplo, yo puedo modificar, digamos que modifique el input trim, lo cambio. Digamos que también quiero modificar el umbral del compresor. Entonces, yo cambio el input trim, cambio el umbral del compresor y la ganancia principal. Entonces voy a cambiar el compresor acá y la ganancia acá. ¿Y qué hice allí? Lo que hago es bloquear esos parámetros para que en el momento que yo cambie de preset, de ajuste de fábrica, esos se conserven en el mismo valor que yo haya establecido. Pueda tener distintos matices sonoros, pero conservando los ajustes básicos que había logrado como ajustes estables que me gustaron para mi sonido. Para eso es esta opción que tenemos acá, para bloquear simplemente parámetros. Y claramente desde acá podemos también gestionar preset, como sobreescribir, borrar, importar, exportar preset. Y cuando crees los tuyos en user, irán apareciendo tus presets, ¿ok? Desde acá te desplazas entre los mismos. Desde acá rehaces y haces ajustes. Tenemos para comparar entre 2 ajustes distintos cuál puede funcionar mejor con nuestro audio. Copiamos y pegamos ajustes entre esos 2 estados. Desde el icono de hamburguesa accedemos a todo lo que es la configuración. Si damos clic aquí donde dice Boosted EQ o Boosted Q, también tenemos acceso a la misma configuración. Desde aquí compramos si hay alguna actualización, accedemos a todo lo que es documentación, información, y lo demás que tenemos acá en un momento te lo voy a explicar, ¿ok? Por ahorita vamos acá a la parte central. Tenemos entonces los previos. Inicialmente tenemos 3 tipos. Tenemos el 84, el 31 y tenemos este mod. Entonces el 84, que es el que tiene por default, nos dice el desarrollador que modela una unidad vintage de los años 70. Potencia el rango de medios bajos que existía en la unidad original y es adecuado para pasarlo por baterías y bajos, ya que produce una distorsión bastante particular muy útil para esas fuentes de audio. Junto a él tenemos entonces el 31 y ese 31 está modelado a partir de una unidad vintage de los años 80. Dice que tiene más características de rango medio que el 84 y agrega textura. Es adecuado para voces y para guitarras con relativamente poco ataque en los ajustes que hagamos. Y por último tenemos el mod. Está modelado de un previo lanzado en los últimos años. En comparación con el 84 y con el 31 tiene una respuesta de frecuencia más plana y una textura de distorsión menos habitual, ¿ok? Es adecuado para varios instrumentos, para pianos, sintetizadores, cuerdas, por ejemplo. Luego tenemos el trim, con el cual claramente hacemos recorte. Podemos ajustar el nivel de entrada en un rango que va desde menos 10 decibeles hasta 10 decibeles. Con esto ganamos o reducimos la ganancia. Debajo del mismo tenemos el preamp, con el cual podemos añadir distorsión y textura al preamplificador. Los dispositivos que ellos han recreado acá
Dice que originalmente podían amplificar el volumen significativamente, porque en este plugin está diseñado para que ajustemos principalmente la distorsión y la textura y no cambiar el volumen, ¿ok? Así que tenemos compensación de ganancia de por sí. Y para ello utilizan claramente un DSP patentado por el desarrollador que ofrece un bajo nivel de ruido, incluso sin oversampling, así que es bastante interesante. Y por último tenemos para cambiar acá entonces la señal de entrada por donde la queremos, si por línea o por el tipo micrófono. Cada una va a cambiar también el volumen, la textura y la distorsión que va a ofrecer. Y como puedes ver también cambia hasta la imagen del cable allí simulándolo. Y podemos desde acá apagar o encender el preview si no lo vamos a utilizar. Luego tenemos la sección del compresor. Desde acá también la habilitas o inhabilitas y esa sección nos dice que está modelada a partir de un compresor británico vintage de los años 70. Reprodujeron el circuito de retroalimentación original de ese compresor. Y tenemos entonces para jugar con el umbral que no puede faltar. Acá arriba el búmetro que indica la reducción de ganancia aplicada, es decir, el nivel de compresión que estamos aplicando. Desde que tenemos el ratio de compresión, valores fijos. Tenemos el recovery o liberación, también puede ser automática. Y tenemos la compensación de ganancia que no puede faltar y el control de mezcla para procesamiento paralelo, ¿ok? Y tenemos, como puedes ver, dos tipos de compresor, que es como el Plus acá en esta versión. Tenemos el 30, tenemos el 25 y tenemos el 32. Allí cambia un poco el color de la interfaz. Entonces el 25 está modelado de una unidad vintage de los años 70, tiene un sonido fuerte y es adecuado para baterías y voces, mientras que el 32 nos dicen ellos que modela una unidad vintage de los años 70 con un sonido un poco más tenue, adecuado para bajos, guitarras y teclados. Y por último tenemos por acá este botón que se llama Slam. Con él alternamos el tono y la textura del compresor. Cuando lo activamos, el procesamiento interno del compresor cambia para darnos una textura más moderna. Si quieres un sonido más moderno, activa Slam. ¿Quieres algo más clásico vintage? Pues déjalo inhabilitado. Podemos desde acá, como te indiqué, inhabilitar esa sección. Luego nos encontramos con la sección del ecualizador. Este ecualizador nos ofrece tres modelos, 84, 31 y uno más moderno. Y tenemos entonces para jugar acá con el rango de frecuencias altas, puede estar apagado, pero puedes habilitar aquí tres valores y claramente desde aquí realzamos hasta 16 decibeles o atenuamos hasta menos 16. Luego tenemos las frecuencias medias, donde tenemos también para elegir la parte frecuencial y la ganancia y este control que se llama High Q, con el cual vamos a jugar un poco con el ancho de banda del ecualizador. Cuando lo activamos, por ejemplo, el Q se vuelve más estrecho. Si lo inhabilitas, va a ser un Q un poco más ancho. Cuando lo analicemos a través de Plugin Doctor, vas a ver entonces cuán ancho o cuán angosto se convierte. Luego tenemos la frecuencia de los bajos, las frecuencias bajas donde tenemos para elegir la frecuencia y realce o atenuación. Y por último tenemos filtros para cortar ese rango de graves hasta los 360, por default está apagado, o para cortar el rango de altos terminamos en 18.000, arrancamos en 6.000, ok, por default está apagado. Y claramente podemos elegir cualquiera de los tres modelos de ecualización que nos ofrece. Si elegimos el 84, por ejemplo, nos dice que está modelado de una unidad hardware de los años 70. Tiene un sonido un poco peculiar en el rango de medios bajos, al igual que la versión original. Mientras que el modelo 31, dicen ellos que está modelado de una unidad vintage de los años 80, ofrece un Q bastante ancho, al igual que la versión original. Y si elegimos el último, el moderno, pues está modelado de una unidad más reciente, es relativamente plano, con una textura característica de bajas frecuencias y una extensión en altas frecuencias, para dar ese sonido brillante actual, ¿ok? Desde acá lo inhabilitas. Y por último tenemos una sección que ellos llaman Master. Desde aquí tenemos entonces para habilitar el oversampling. El oversampling vamos a activarlo hasta máximo 2x. ¿Está activo o no está activo? Si lo activas tienes 2x, si está inhabilitado no tienes nada, ¿ok? Luego tenemos el ruteo. Desde acá podemos habilitar esa sección de routing y podemos cambiar el orden de la señal. Podemos entonces hacer que la señal pase por el compresor, luego al ecualizador cuando está apagado por default. Si lo activo, hacemos que primero la señal pase por el ecualizador y luego vaya al compresor. Entonces tú eliges acá. Recuerda que estás invirtiendo estos dos parámetros internamente. Luego tenemos esa sección que se llama sabor analógico. Desde aquí damos clic y sale esa ventana emergente. Y en esta sección de sabor analógico, al dar clic ves esa ventana emergente, donde podemos alternar entre 6 dispositivos que simulan los transformadores y aquellos circuitos analógicos. No solamente simula la respuesta de frecuencia, sino también la compresibilidad y la textura que ofrecía ese dispositivo. Entonces, por ejemplo, el primero acá, donde dice no, pues omitimos la textura del transformador si lo elegimos. Si nos vamos al segundo, que se llama N-Air, vamos a tener un sonido de transformador vintage de los años 70. El tercero, que se llama CRNH, ofrece un sonido de transformador de unidades recientemente lanzadas. Luego tenemos la consola 1, que ofrece un sonido que ha sido pasado a través de una consola de estudio de los años 70.
Luego tenemos la número 2 o la B, donde el sonido va a ser similar al de una consola de los años 90. Y por último tenemos este fake o falso, que es un sonido de una unidad que se distribuyó como falsa. Luego debajo tenemos un control que se llama condición y con él podemos ajustar el estado del equipo real en estado nuevo o unidades desgastadas. Entonces vamos a simular con él la respuesta de frecuencia, la distorsión armónica y la respuesta a la entrada de la señal. También se va a ver afectada claramente la distorsión del previo y la textura del compresor y cómo se aplica esa señal al ecualizador. También la interfaz gráfica del plugin se va a modificar en la medida que jugamos con el parámetro. Entonces podemos ir moviéndolo y hacemos que sea más nuevo. Puedes ver cómo se limpia aún la interfaz y tenemos un sonido claramente más moderno a un sonido viejo bien añejo. Simplemente moviendo este parámetro y mira cómo cambia la interfaz. Allí tendrás una referencia gráfica también de si el sonido es moderno o si el sonido es nuevo. Luego tenemos para jugar con la ganancia principal de todos los módulos, de todo el plugin y activas o desactivas su accionar. Si me voy entonces acá, donde te dije que iba a venir al final a mostrarte entonces la configuración general del plugin, nos encontramos entonces con la perilla de peso, esa que tenemos acá. Ajustamos el peso de la perilla, quieres un peso liviano o peso pesado. Entonces a mayor peso pues va a ser más complejo mover o cambiar la posición del mismo. Es cuestión de gustos. Luego tenemos la ganancia de las perillas, entonces podemos hacer que la ganancia del previo la demos en pasos de 5 decibeles y la perilla del umbral y la ganancia claramente del compresor ajustarla en pasos de 2 decibeles como en la especificación original. Tú ya determinas esto, tu oído, y dependerá de tus gustos. Podemos hacer doble clic o un clic para ocultar, en este caso, este módulo. Aquí con un clic, doy clic y ya. Ok, puedes ver, un solo clic. Pero si voy acá y dejo como viene por default 2 clics, yo doy clic y para agregarlo un clic no me sirve, debo darle 2 clics. Entonces ya es cuestión de gustos. A mí me gusta más un solo clic por factor tiempo. Podemos activar o desactivar esa animación si quisiéramos. Eso es más estético simplemente. Claramente va a consumir menos recursos. Y tenemos esa sección de ruido analógico, en donde cambiamos la configuración de ruido analógico que ellos muestrearon desde una consola británica. Entonces, si está activado como viene por default, el ruido analógico se emite desde la salida, ¿ok? Esta opción de mute dicen ellos que es eficaz y es ideal para producir la ambigüedad y la ligera aleatoriedad de los ruidos analógicos de los equipos clásicos. Y si lo inhabilitamos, pues evidentemente no vamos a tener ruido dentro de nuestro procesamiento, ruido analógico. Y por último, desde acá puedes restablecer el valor que viene por default. No solamente la configuración que hayas hecho acá atrás, sino también hasta la escala del plugin se va a resetear. En un caso dado que quieras de nuevo regresar a la versión que adquiriste original. Y eso es lo que tenemos en esta hermosa herramienta de Boosted Q. Vamos a pasar a probarlo. Tengo distintas fuentes de audio para que escuchemos el carácter que nos aporta esta herramienta. Voy entonces a iniciar con un sonido de batería y iré bajando con otras fuentes de audio para que escuchemos el carácter que nos aporta. Haré ajustes aleatorios y luego probamos preset. Ahora, lo ideal es que tú mismo lo pruebes realmente porque hay muchas cosas aquí para ajustar que en una revisión llevaría mucho más tiempo. Entonces ya viste cómo funciona cada cosa, ahora ve, descárgalo y pruébalo tú mismo para que con mayor tiempo y en tu contexto hacer ajustes particulares y lograr ese matiz que necesitas. Prueba el trial y si llena tus expectativas, puedes adquirirlo a través de ese mismo link. Vamos entonces a escucharlo.
Y eso es un vistazo rápido a esta increíble herramienta de BoostedQ, su Model N Channel. Puedes probarlo tú mismo, enlace en la descripción. No te defraudará, realmente es increíble. Yo con esto me despido esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si lo fue y deseas apoyar el canal, tienes allí el enlace de PayPal y también el botón de gracias para que dejes tu aporte. Un like también es un gran aporte, compartir el video y comentarlo. Suscribirte a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro, enlace también en la descripción. En él estoy hablando de sintetizadores, instrumentos virtuales, librerías, sampler, romper y todo lo que necesitas para hacer buena música. Suscríbete, enlace en la descripción. Y también suscríbete a este canal si aún no lo estás. Activa la campana para que te notifique cuando lleguen nuevos vídeos y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.